¿Qué tal, Mauricio? Hoy va a ser una sesión bastante rápida. Déjenme compartir pantalla. Fue un día raro aquí en México. Además de que ayer fui a Día de Asueto, el día de hoy jugó la selección de México a las 11 de la mañana. Entonces, realmente, y no lo van a creer, bueno, sí lo van a creer, ya saben cómo somos con el fútbol, el día empezó a la 1 de la tarde. Entonces se juntó todo. Es simpático cómo esta tradición futbolera nos modifica algunos patrones. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Esta sesión va a ser muy rápida, no me dio tiempo de hacer algunas cosas. Sin embargo, edité la sesión pasada, se me fue el tiempo editando y mejorando, pero hay varios anuncios que son importantes. El primer anuncio, dentro de 2 semanas, vamos a tener este nuevo curso. Es el curso de introducción a NumPy, Pandas y Matplotlib. Tiene un costo de 400 pesos para ustedes, para todos ustedes. El precio va a ser de 200 pesos nada más, la mitad de precio. Este es un curso que di el año pasado, justamente por estas fechas, y lo estoy extendiendo. Este ya está muy maduro, ya tiene muchísimo material que ya existe, y va a ser un curso de 3 semanas, de 24 horas. Este sí se está extendiendo muchísimo, tiene muchísimos temas. De hecho, los apuntes ya los pueden ustedes encontrar bastante extensos. Aquí inclusive van a encontrar algunos videos en YouTube, por eso lo estoy dando tan barato. Algunos de ustedes inclusive ya estuvieron ahí. Ahora lo estoy extendiendo. Entonces, por ejemplo, no vimos Dash y Seaborn fue una embarrada mínima. Voy a extenderme con estos últimos capítulos y voy a tener Dash y Dask como adicionales. Así que se va a poner bien interesante. Entonces, ustedes, los que están aquí en esta sesión, lo que tienen que ir es ir al evento. Y aquí en el registro, bueno, le pican aquí a 400 pesos. Y lo que van a hacer es acá arriba colocarle nada más 200. Y se registran aquí. Y listo, con eso ya están registrados. ¿Cuándo va a empezar? Ya va a empezar en diciembre. A partir del 5 de diciembre y hasta el 22 de diciembre, para darles 2 días de Navidad, antes de Navidad. A la misma hora, por el mismo lugar, y vamos a trabajar Seaborn, Dash y Dask de manera más avanzada. Sí, 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 Ondino. Sí, lo voy a colocar ahí en el Meetup. Y ¿cómo se llama? Los videos también van a estar ahí. Y también esta es otra primicia. Ya voy a cambiar de plataforma. Afortunadamente, creo que por aquí están Alex y por aquí deben andar también Héctor. Ya tuvimos una experiencia durante todo este año con el MS y a partir del próximo año vamos a utilizar OpenEDX como plataforma de enseñanza y voy a empezar a lanzar cursos en donde no voy a estar yo de manera presencial,
Y ahora sí, ya no van a ser solamente diplomas de asistencia, sino que ya voy a colocar exámenes. Entonces sí, hay un cambio muy, muy fuerte dentro de los formatos. Y vamos a empezar el próximo año con eso. Lo cual me trae a otro tema. Este curso es introductorio. Como vieron, estamos hablando de que en el mapa mental solamente teníamos PAI 501. En un segundo, déjenme darle la entrada a alguien. No, Eric, terminamos el año y el próximo año ya empiezo a trabajar con la nueva plataforma. Significa que tengo que grabar en solitario. No es lo mismo dar un curso y grabar las sesiones que hacer cursos específicamente para que los tome la gente. Entonces, bueno, ¿qué seguiría para el próximo año? Bueno, PAI 501, PAI 511, que sería analítica con Spark SQL. Este va a ser el primero del año. PAI 521, que sería ingeniería de datos con PySpark, donde vamos a hablar de ETLs. Este yo calculo que estaría a mediados de febrero. Y PY 531, que sería ya por fin Machine Learning con PySpark. Esto es lo que viene. Ay, ¿se pasmó? Denme un segundito. ¿Ahí lo ven? Entonces, PY 511 sería el primero de que daría en enero. En febrero, ingeniería de datos con PySpark. Y en marzo, Machine Learning con PySpark. No estoy tan seguro de darlo inmediatamente, porque yo quisiera lo mismo que sucede con Pandas. Yo creo que antes de dar PY 531, estaría dando PY 331. Primero ver Machine Learning con Python tal cual, y luego irme con Machine Learning con PySpark. Lo estoy por definir. No sé si en febrero sean herramientas de Machine Learning. Y entonces vamos a hablar de Keras, también de manera introductoria. Vamos a hablar de TensorFlow, vamos a hablar de todo este tipo de cosas. Y posteriormente entramos con Machine Learning. Déjenme decidir si va primero PY 331 o PY 531. Y eso es lo que viene. Ese es el futuro. Sí, Leonardo, claro que sí está abierta la invitación a colaborar. Por supuesto que sí, Leo. Entonces, si tú tienes un curso, si quieres armar material o todo eso, lo podemos armar ahí. Todas las personas que quieran compartir sus conocimientos, por supuesto que lo pueden hacer. Y estoy pensando, hablando de la plataforma, yo creo que voy a dejar gratuito, pero se les va a otorgar híjole, bueno, puede ser un certificado, porque al final de cuentas los voy a evaluar, PY 101 y PY 111. Entonces voy a subir los videos, voy a hacer exámenes, y si ustedes pasan los exámenes de manera gratuita, se les va a dar un certificado de programación en Python.
básica. Yo creo que es muy necesario, la verdad hace falta eso. Ya todavía ya hay algunos, pero este va a estar 100% en español. Sí, de hecho, Eric, OpenEDX es la plataforma que creó el MIT y Harvard para sus cursos, para edX. Es idéntica. Entonces lo que voy a hacer es subirlo ahí y de manera idéntica como lo hacen ahí con el MIT y con Harvard, voy a utilizar esta plataforma para generar contenidos, para generar exámenes, posiblemente tareas, no estoy seguro, evaluar y si pasan la evaluación, se les da su certificado. Y particularmente el de PAI 101 es gratuito. Es lo que voy a estar trabajando también durante el próximo año. La comunidad necesita crecer y yo creo que PAI 101 es lo mínimo que indispensable para poder programar. Y viene otro, viene otro que seguramente eso será por abril, en donde vamos a hablar ya de cloud, que también lo tengo por ahí ya preparado y pensado. Viene un año muy interesante. Entonces, bueno, vamos a continuar. Como les comentó, fue un día más o menos difícil. Sin embargo, al menos vamos a darle un par de minutos. Ya nos falta muy poco. Ya nada más falta ver el tema de cómo utilizamos queries de SQL básicos, de cómo hacemos. Voy a hablar de Machine Learning conceptualmente y les voy a dar un ejemplo de regresión lineal simple. Y vamos a hablar un poco de streaming, de cómo se manejan los streamings. Y con eso terminamos. Entonces, vamos a ver algunas funciones aquí. Vamos a extender el curso que teníamos. Recuerden los apuntes. Además, acabo de dar un curso de 2 horas. La garganta no la aguanto. Justo ahorita terminó. Aquí están los apuntes. Ya solamente nos faltan esos temas. Salen mañana mismo. Saldría Spark SQL, saldría Machine Learning y un ejemplito con regresión lineal y streaming con Spark. Y párenle de contar. Ya con eso tenemos y a partir de ahí ya nos vamos a los demás cursos que van a estar mucho más extensos. Son de especialidad. Lo importante es que ustedes tengan las bases que son estas. De hecho, yo creo que PAI 501 junto con PAI 101 van a ser los primeros cursos de la plataforma. Entonces volvemos aquí a introducción de data frames. Me voy a mi Jupyter de aquí. Y voy a extender un poco esto. Denme un segundo. Voy a correr todo hasta que está escritura y lecturas. Entonces le voy a colocar aquí Max para que se cometa un error y voy a recorrer todo. Hasta que levante una excepción. Bueno, entonces ya vimos la definición de esquemas, los tipos de datos, etcétera, etcétera. Y vamos a retomar un poco el tema de lectura y escritura de archivos y dataframe. No me gustó, entonces lo vamos a retomar. Ya habíamos hablado de Spark Read, en donde hicimos un ejemplo con Parquet. Parquet
Es un formato binario capaz de almacenar estructuras de datos y conservar sus esquemas. Aquí ustedes tienen la liga Apache Parquet, que también la vimos la semana pasada, y la documentación de Parquet está aquí. Ustedes pueden escribir con write, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y van a leer con read. Si ustedes se fijan, aquí hay un ejemplo interesante. Si se fijan, aquí dice Parquet File, Create or Replace Temp View. Y aquí tenemos Parquet File. Y aquí estamos utilizando Spark SQL. Eso es lo que vamos a ver mañana. Vamos a generar lo que se conoce como una tabla temporal o una vista temporal. Y a través de esta, vamos a hacer operaciones con SQL. Esto va a ser mañana. Spark.readParquet y los datos de COVID. Esto ya lo habíamos visto. Con los datos que tenemos aquí. La función, el método toPandas, me permite hacer que este data frame sea desplegado como un data frame de pandas. Y aquí viene la parte interesante. Yo voy a utilizar también read CSV. Read CSV tiene una característica muy particular. Los documentos CSV son documentos de texto en los que se ingresan datos usando un separador, un carácter separador. Por lo general, este separador es una coma. Los documentos CSV no conservan el tipo de dato. Todos los elementos son cadenas de caracteres. Spark puede leer este tipo de documentos, de formatos, pero es necesario indicarle el esquema que utilizará. Aquí tenemos la documentación de CSV, tanto de lectura como escritura, en donde yo tengo Spark Grid, CSV y una ruta. Todo lo que vaya a leer va a ser un archivo de texto. Yo puedo decirle, por ejemplo, como option me permite configurar la lectura
y decirle, ¿sabes qué? El delimitador va a ser un punto y coma. Tengo otra opción en donde le estoy diciendo que el CSV incluye encabezados. Tengo varias opciones. Codificación, caracteres de escape, si hay encabezados. ¿Puedo inferir el esquema? Denme un segundo, por favor. Pero ya se me andaba saliendo la perrita. Yo puedo inferir el esquema o darle un esquema. Vamos a intentar infoesquema y luego vamos a darle un esquema, ¿ok? Entonces, vamos a hacer aquí los ejemplos. La siguiente celda leerá los datos dentro del archivo data diagonal data-covid.csv. Perdón, está un poquito, no sé qué le pasa a mi perrita. Disculpen ustedes. Ustedes lo buscan, ahí está mal escrito. Si lo tratan de abrir y lo están haciendo directamente desde Jupyter Lab, van a poder ver esta estructura. En este caso, solo se indica la opción de que existe un encabezado. El encabezado, como ustedes pueden ver, es Index, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo voy a convertir en pandas para que lo vean. Lo extrae sin problema. Sin embargo, ¿cuál es el esquema de DF? Cadena de caracteres, cadena de caracteres, cadena de caracteres, cadena de caracteres. Tenemos infoesquema. La siguiente celda leerá los datos del mismo archivo y en este caso se indican las opciones
de que existe un encabezado en el documento y que se inferirá el esquema. A ver si lo sé bien. Aquí punto option. For esquema. Y vamos a ver. Fíjense cómo si lo pude hacer. Index es estampa de tiempo y todos los demás los identifico como enteros. Sin embargo, yo puedo definir el esquema para este data frame. Aquí tengo el esquema, en donde para cada estado de la República Mexicana, bueno, para index le digo que es tipo fecha hora, bueno, pero en fecha. Aguascalientes es long type, Baja California long type y así sucesivamente. En este caso, infiero y en este otro caso, defino un esquema que se lo asigno. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo long y aquí tengo integer. Este lo impuse yo y este lo infirieron. Ustedes deciden qué hacer. Y yo puedo realizar operaciones de escritura. ¿Right? La propiedad, fíjense qué propiedad. Cuando yo hago read, utilizo Spark. Estoy hablando de la sesión, de Spark Session. Cuando yo escribo, utilizo el data frame. Voy a quitar esto. Ahí quité de más. Aquí está, perdón. Voy a utilizar write. Voy a quitar nada más esta parte de aquí. Las siguientes celdas van a escribir los datos del data frame en diversos formatos. Tengo CSV, Parquet y JSON. ¿Dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en estos directorios, en el directorio datos, en el directorio datos Parquet y en el directorio datos JSON.
No sé, creo que esto lo puse mal, denme un segundito. Aquí está. Entonces, fwrite.datos. Déjense actualiza. Y entonces tengo el directorio de datos. El directorio de datos va a contener una partición y esta partición, si fuera muy grande el archivo, lo estaría guardando por partes. Aquí guardo el CSV. Vamos a utilizar datos Parquet. Me regreso aquí a Py 501. Datos Parquet hace lo mismo, pero va a ocurrir algo. Parquet es binario. No lo puedo leer así. Y aquí tengo datos JSON. Existe, lo trato de abrir y me va a dar un error. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? No está codificado con UTF-8. Es encoding. Déjenme lo checo. Es aquí arriba, perdón. Acá. Bueno, le voy aquí a Data Sources y me voy a JSON, aquí con Python. Sí, es encoding. Es con mayúsculas. Déjenme lo quito de aquí y voy a colocarlo más abajo. Aun cuando yo no lo puedo ver aquí, yo puedo utilizar el comando cat para que en datos JSON me muestre todos aquellos archivos con la extensión part y que terminen con JSON. Datos JSON. Todos los que tengan la extensión JSON. Está pasando. Ya lo puse a pensar y hice algo mal. Bueno, voy a tenerla. Ahora sí que funcionaba bien cuando
A ver, ahí está. No me lo dejó ver. Algo me está pasando. Esto estaba funcionando bien. A ver, denme un segundo. ¿Por qué es porque cambia? A ver si ahora sí. Algo pasó. Bueno, ahorita lo checo. A ver, datos JSON va de nuevo. Me va a marcar un error de que sí existe. Ah, lo guardo como Parquet. ¿Por qué lo guardo como Parquet? Ah, solo que sea por eso. Disculpen. Ya a estas alturas del partido ya no doy una. Déjenme eliminar aquí. Ya los guardo y los puedo ver aquí, pero aquí en datos JSON me manda error. Este es el contenido. Elimino el directorio. Creo que ya lo eliminé. Bueno. Y ahora le voy a dar la opción de UTF-8. Oye, es un montón. Denme un segundito. Denme un segundito. Ya estoy ya. De verdad, option y aquí es JSON. Ya está.
Entonces, ya guardé la codificación correctamente. ¿Dónde lo puso? Déjenme corro hasta acá todo. Creo que es algo mal. Me va. Está muy lenta, pero bueno. Turtle Red. Ah, gracias, Ondino. Disculpen. Ah, con razón. También está mal aquí. Es hasta acá. Aquí está ya. Datos Parquet ya está. Datos JSON ya existe. Déjenme lo elimino. Ahora con UTF-8. Sigue marcando un error. Bueno, ahorita lo checo. Hay que checar codificación. Ok. Y bueno, vamos a ver algunas funciones de DataFrame que aquí también lo extendí. Aquí, en esta documentación, van a tener todas las funciones de los DataFrames. Tenemos funciones de agregación, de caché. Esto es justamente lo que vamos a estar viendo con ingeniería de datos. Vamos a hacer nuestras operaciones de ETL utilizando DataFrames y vamos a utilizar RDDs. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos. Este ya lo vimos. Vamos a seleccionar Aguascalientes e Index. Y esto es muy importante. Todas estas acciones, ¿cómo se podría generar una partición? ¿A qué te refieres, Eric? Si quieres, ahorita escríbelo y vamos. Yo estoy identificando dos columnas, Index y Aguascalientes. Y estoy colocando una condición. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El DataFrame tiene la misma naturaleza que tienen los RDDs. De hecho, un DataFrame es un subconjunto, un cierto tipo de RDD. El RDD original de DF es inmutable. Cuando yo hago este select, a partir del original, se va a crear un nuevo DataFrame. Y sobre este DataFrame voy a utilizar esta otra operación, donde está el where.
El resultado es otro data frame nuevo, que es este que tenemos aquí. Aquí ya lo vimos también. Nos vamos por la fecha. Y tengo where y también tengo filter. Que son muy parecidos. Aquí estoy buscando una fecha exacta y aquí estoy buscando una fecha mayor que el 12 de enero de 2020. Yo puedo contar, pero vamos a hacer algo más interesante. Bueno, para empezar podemos nosotros ordenar con sort. Si yo no le coloco ninguna opción al sort, lo va a hacer en orden ascendente. Entonces va a empezar con los casos menores. Entonces tener los números menores en Aguascalientes y entonces empieza de cero. Si yo le digo ascendent true, entonces esto viene en orden ascendente. Ascending, perdón. Ascending false, perdón. Y además, yo puedo limitar los resultados de manera similar a como lo hace SQL con limit. Entonces, tráeme aquellos elementos, tráeme un data frame con dos columnas, en donde me ordenes primero de manera ascendente, es decir, me traigas primero los casos donde hubo el mayor número de contagios y limítamelo a 12. ¿Qué pasa si no le pongo index en select? Solamente vas a tener un data frame con una columna, que va a ser Aguascalientes. Así es, son las columnas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo un data frame que está compuesto por index, que es la fecha, y Aguascalientes, que es el número de casos. Voy a ordenar a partir de los datos de Aguascalientes de manera ascendente y voy a sacar un límite de los primeros 12 resultados. Entonces, estos son los días en donde hubo mayores contagios en Aguascalientes. Vamos a hacer algo un poco más avanzado. Voy a hacer esto para Aguascalientes, para los primeros 10. Si ustedes se fijan, el 17 de enero, el 18 de enero, el 20 de enero, el 25 de enero y el 24 de enero, y así sucesivamente, fueron los días más difíciles. Yo puedo ver, por ejemplo, los días más difíciles a nivel nacional. Y puedo compararlos a ojo de buen cubero. Entonces el 17 está. El 12 de enero fue muy pesado para Nacional, pero no para Aguascalientes. ¿Pero por qué voy a hacerlo a ojo de buen cubero? Lo que voy a hacer es buscar los 10 días más difíciles de Aguascalientes y voy a sacar también los 10 días más difíciles nacionales. Al de Aguascalientes le voy a colocar el nombre Díaz-AGS y al nacional Díaz-nacional. Yo puedo generar un join. En mi dataframe Aguascalientes, hazme un join con respecto a 10 nacional en index y enséñamelo. Entonces lo que me va a traer va a ser aquellos días en donde coinciden tanto Aguascalientes como Nacional.
Si se fijan, son 1, 2, 3, es más, los voy a contar. De los 10 días más difíciles para Nacional y para Aguascalientes, solamente 7 coinciden. ¿Qué estoy sacando? La relación en donde Nacional y Aguascalientes fueron 10 difíciles. Sí, sí lo puedes hacer. Sí, y lo que tú vas a hacer son uniones. Eso lo vamos a ver, ¿cómo se llama? Bueno, de entrada, y ahí te viene la parte interesante. Cuando tú particionas, ahí ya te entendía a qué te refieres con particiones. Si te fijas, se genera un directorio, datos JSON y datos Parquet. Estos tienen un número sucesivo. Si de repente termino con este y empieza con Parquet 01, este va a ser el primero que le va a leer. Luego Parquet 02, luego Parquet 03. Todo lo vas a utilizar con ¿cómo se llama? Utilizando read. Tú dices read y el directorio, y en el orden consecutivo en que se encuentren, los va a ir leyendo y me va a traer, es más, a ver, vamos a ver. Voy a hacer un ejemplo con CSV. No, déjenmelo para mañana para no perder tiempo. Pero sí, efectivamente, tú puedes hacer eso, Eric. Tú puedes tener un directorio en donde tienes de manera consecutiva, lo único que debes de tener cuidado es que sea de manera consecutiva, y entonces utilizar las fechas es adecuado. Tú vas a tener todo un directorio. Si tú te fijas, cuando yo utilizo el read, luego con un archivo, pero, vamos a hacerlo. Me voy un poquito más arriba para ponerlo aquí. No copia. Aquí no estoy haciendo referencia a un archivo, sino a un directorio. Va a leer todos los elementos del directorio y los va a consolidar. Perdón, esa es parte. Y entonces tú no estás identificando un archivo, sino un directorio. Se va a tomar todos los elementos del directorio. En el directorio, datos JSON, tengo dos archivos. Uno que es success, que no tiene absolutamente nada. Y este que es el JSON. Si yo tuviera otro, y fuera 001 y el siguiente 002, leería primero success, luego 001, luego 002, luego 003 y me lo consolidaría todo. Nada más que hay que tener mucho cuidado porque se podrían repetir.
Si ustedes se fijan, en este momento, pues no se repite ninguna fecha, pero teniéndolo así, yo podía tener fechas repetidas. Tendría que hacer un análisis de cuál es la fecha correcta y evitar los empalmes. Y entonces lo que vamos a hacer en el tema ¿cómo se llama? De ingeniería de datos, es trabajar con bases de datos, trabajar con archivos y hacer todo lo necesario para evitar esos empalmes. La ingeniería de datos es eso precisamente, es hacer todo lo necesario para que los datos que nosotros estemos trayendo, bueno, extrayendo de nuestras fuentes, estén ordenados, estén limpios, sean filtrados y estén procesados para que estén listos para el análisis. Entonces tenemos muchas técnicas, pero Eric, lo que tú me estás diciendo es muy común. Yo puedo tener un directorio con particiones. Si las particiones son consecutivas y tengo suficiente cuidado de no duplicar las fechas, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si no es así? Te va a leer todo de jalón y entonces tú lo que vas a tener que hacer es revisar que no haya empalmes. Más bien, que haya empalmes, pero que se puedan generar como valores únicos. ¿Qué pasa si de repente te encuentras un índice que es igual, pero con datos distintos? ¿Cuál es la decisión? O te encuentras datos que no existen, o te encuentras con que la estructura no está limpia. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que esto pueda funcionar? Eso es ingeniería de datos. Pudiera ser, depende de lo que tú quieras hacer y depende del dato, Eric. Esa es la parte interesante de la analítica no empieza desde revisar las tablas, la analítica empieza desde revisar la calidad de tus datos. ¿Qué hacer en caso de? ¿Y qué criterio utilizar? Es ahí en donde se vuelve importante esta situación. La analítica es lo más bonito porque al final de cuentas sacas introspección, sacas el famoso insight. Pero el 80% de las actividades que tienen que ver con datos están relacionadas con la ingeniería de datos. ETLs para limpiar, filtrar, organizar y hacer adecuadas las estructuras de los datos para la analítica. Efectivamente. Como lo vimos en el ciclo de vida, primero tienes que identificar los orígenes, checar formatos de los orígenes, ver si puedes extraer la información, si la información es unificada, si necesitas procesos previos de captura de la información. Por eso me gusta mucho el ejemplo del COVID, porque estos datos, estos que ven ustedes aquí, además de que representan vidas, representan toda la infraestructura médica del país, hospitalaria. Y entonces tú vas a tener un hospital municipal en donde las personas están guardando los datos de las personas contagiadas en hojas de papel. Tienes el hospital federal, tienes el seguro social, y entonces ellos los capturan en computadora. Pero el sistema de captura de computadora no es el mismo que en el seguro social que en el Ángeles del Pedregal. Y al final de cuentas, tú tienes que consolidar toda esta información para que en la mañana, en Palacio Nacional, este señor que me cae muy mal, te diga, hubo tantos contagiados el día de ayer. Son tan variadas las fuentes y los tiempos que era muy difícil tener una estadística detallada. A veces llegaban los datos tarde de cierta región, a veces no llegaban, se cruzaba el fin de semana, de hecho a lo mejor lo notaron en las gráficas, si alguna vez lo vieron, los fines de semana bajaban. ¿Por qué? Porque durante el sábado y domingo nadie capturaba. Entonces, los datos, desde sus orígenes y su naturaleza, deben de ser entendidos para poder procesarlos y para poder tener esos criterios de por qué saco un dato o no. Decía algo, por ejemplo, ahí se me fue el nombre. Si yo elimino un dato o si o decido hacer alguna interpolación. No, no era así. No, los domingos no capturaban todos. Y entonces los lunes había un pico.
porque los que no capturabas tú, más bien los martes, los que tú no capturabas sábado y domingo, se sumaban el lunes y entonces la del martes salía disparada. Pero entonces tienes que entender qué es lo que está ocurriendo con los datos. Ah, sí, Gerardo creo que tiene ese problema. Sí, no se puede leer los PDFs, pero sí puedes, bueno, tú puedes leer cualquier cosa, puedes tener los PDFs pues, guardados en un RDD y lo puedes extraer, pero necesitas técnicas. Creo que Spark por sí mismo no puede descifrar PDFs, pero tienes herramientas de Python. Y entonces los PDFs los puedes guardar de dos maneras. Puedes utilizar un RDD en donde vas a tener una cantidad brutal de PDFs o puedes tener un data frame en donde tienes, no sé, una columna de que es ruta, otra columna que es PDF que contiene el binario y otra columna que pudiera contener, no sé, este tamaño. Y entonces tú vas a tener dentro de los datos, denme un segundo, tienes tipo binario. Y entonces sabes que aquí vas a tener PDFs, vas a tener XLSX, vas a tener archivos de audio, vas a tener WAP, etcétera, etcétera. Pero si tú defines dentro de tu estructura, dentro de tu esquema, un tipo binario, lo puedes tener en un data frame. Como lo quieres. Lo quieres en un RDD, en el RDD puede estar crudo o semi-estructurado, o lo puedes tener en un data frame, en una columna de binary type. ¿Cómo lo procesas? Creo que eso lo tienes que hacer con Python. ¿Cómo lo identificas y lo guardas? Con un esquema de binary. Me voy para abajo. Y entonces aquí tengo el join. 7 días o simple y sencillamente quiero las fechas en donde coinciden. Y entonces de este data frame nuevo, de este join, solamente tráeme index, que son las fechas. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tenemos joins de distintos tipos, tenemos uniones de distintos tipos. La mejor manera de entenderlas es a través de SQL. Sí, efectivamente, Ondino era lo que les comentaba. Tenemos outer, tenemos left, tenemos inner, todos esos tipos de joins. De hecho, aquí en DataFrame tenemos join, abajo, y el otro DataFrame, on es la columna, y how es inner, cross, outer, full outer. Vamos a utilizar full, por ejemplo.
Y entonces en los días donde no hay coincidencia, coloca null. Puede utilizar outer o inner. Al final de cuentas, aquí está la documentación. Full outer, left, left outer, right, right outer, todos estos. No me pregunten por qué no los conozco todos. Y por defecto es inner. Pero pues también tenemos union. En donde yo voy a poner un data frame donde uno los renglones. Union by name. En donde tengo yo data frames que no tienen las mismas columnas. Y entonces le puedo decir cuáles son las columnas que yo voy a utilizar. Right to. Como ven, es bastante. Y bueno, ya nos falta muy poco. ¿Qué nos falta? Mañana vamos a ver PySQL. Vamos a hablar un poquito de Machine Learning. No me gusta utilizar ciencia de datos. Vamos a hablar de las técnicas básicas y vamos a hacer un ejemplo de regresión lineal, que es el más básico. Y vamos a hacer también un ejemplo muy rápido de streaming. Todo esto viene en los siguientes cursos. Vamos a tener un curso intensivo de analítica utilizando SQL. Vamos a tener un curso intensivo en donde vamos a trabajar con datos en lote, batch y datos de streaming. Y vamos a utilizar operaciones de ETL para procesar los datos. Vamos a identificar bases de datos, vamos a trabajar con cierto tipo de archivos. Por ejemplo, hay uno que también es bastante interesante que se llama Arrow. Arrow es un formato como columnar. No, Johnny, el de pandas yo ya les enseño ETLs. Pandas lo utilizo muchísimo para el tema de hacer ETLs, extraer, transformar y cargar. Lo que vamos a hacer con PySpark es hacerlo, pero de manera mucho más grande. PySpark fue hecho para Big Data. Entonces tiene muchísimas más funcionalidades que Pandas solo. No me digas, eso sí no me lo sabía. Interesante. Con razón la implementación de Arrow de Arrow es también tan buena en Python. Entonces tenemos algo intermedio. Nosotros escogemos. Vamos a hablar de formatos, vamos a hablar el tema del ciclo de vida de los datos, que es, por ejemplo, un almacenamiento bronce, que es un almacenamiento plata y que es un almacenamiento gold. Bueno, oro. Total, eso es en ingeniería de datos. Y ya después, pues ya nos vamos a Machine Learning. Estamos hablando de estas tres especialidades de las que les hablaba. Tenemos a los analistas, tenemos a los ingenieros y tenemos a los que se llaman científicos de datos. Y para todos hay tema con Spark. Esa es una de las grandes ventajas. Spark
es para grandes cantidades de datos que pueden estar organizados o no organizados. Y utilizan toda la infraestructura de Hadoop para poder generar este tipo de analítica. Les va a gustar, va a ponerse muy interesante. Y entonces vamos a hablar de cómo se construye un data lake, vamos a hablar de blob storage, vamos a hablar de muchísimas cosas cuando lleguemos al tema de ingeniería de datos. Creo que ese es el que más me gusta. Me gusta la analítica, pero la ingeniería de datos creo que es lo que más me agrada de lo que hago. Pues como les comento, después del de Pandas, que es en diciembre, en enero sale el de SQL con SparkQL, y en febrero viene el de Ingeniería de Datos, y en marzo viene una de dos, Machine Learning con herramientas de Python, que eras TensorFlow, etcétera, 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 o ya me voy directamente a Machine Learning utilizando Spark. Y en abril terminaríamos los temas. Sí, efectivamente, Pandas, y ahí lo comentábamos, Spark tiene una API. Esta API me permite una interacción bastante optimizada entre Pandas y Spark. Lo mejor de ambos mundos. Perdón. Entonces, sí, Eric, una de las grandes ventajas que tiene Spark es que viene con Pandas incluido. Y entonces, todo lo que les voy a enseñar a hacer en Pandas, lo pueden hacer en PySpark. Por eso me interesaba revivir ese curso, porque no estaría completo el curso de PySpark sin que sepan cómo funciona Pandas. Ah, sí, claro. Sí, de hecho, justamente Leonardo, y aquí viene la parte interesante, por la naturaleza de los RDDs, la inmutabilidad y todo este tipo de cosas, Spark se vuelve muy rígido y consume muchísimos recursos. La inmutabilidad significa de que puedes tener data frames que son de un gran tamaño que no puedes transformar, sino que tienes que generar otro data frame a partir del original. En el caso de Pandas y en el caso por ejemplo, Dask, que es lo que vamos a ver dentro de unas semanas, es mucho más flexible con respecto a ese tipo de cosas de la inmutabilidad. Y entonces puedes hacer trucos optimizados utilizando la filosofía de Pandas y la clusterización por parte de Dask. Está bien interesante. Al final son herramientas, al final las herramientas se empiezan a combinar y lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuál es la mejor para un objetivo en particular. A ver, vamos a ver esa imagen que nos puso León. Así es. Hadoop fue una tecnología muy buena. Ahorita está siendo rebasada. Sin embargo, todavía sigue siendo pertinente. Y Spark es muy poderoso. Dask está creciendo, tiene grandes ventajas, pero yo calculo que todavía Spark va a estar bastante, sí, sí. Spark está tomando por asalto al mercado. Ahorita lo que está muy de moda es Databricks, y Databricks no es otra cosa más que Spark configurado de manera bonita. Dask, yo considero que es el futuro. Habrá que trabajar con ello. Y sí, Vax, sí no lo conozco, habrá que verlo. Arrow, sí, Vax no, lo voy a revisar.
Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Pandas? Pandas solamente maneja data frames. Pequeño detalle. Mientras que Spark te puede manejar cualquier tipo de dato con RDD, de estructura con RDD, Pandas obligatoriamente tiene que utilizar un data frame. Ah, interesante, lo voy a revisar, Leonardo. Gracias por el dato. Deja guardo la imagen para revisarla. Bueno, y con esto terminamos el día de hoy. Mañana ya es nuestra última sesión. Es nada más una pequeña demostración de lo que viene. Vamos a hablar de algunos conceptos de Machine Learning. Y bueno, con esto terminamos. Y dentro de 2 semanas, PAE 311, para ustedes, para la gente de Qualtop es gratuito. Disculpen. Si no fuera por Qualtop, no podrían salir tan baratos los cursos. Y para todos los demás, 200 pesos. Si no tienen los 200 pesos, mándenme un correo y con gusto les doy una beca. No se preocupen. Si de verdad no pueden pagarlos, no hay problema, nada más avisen. Pero eso sí, la gente de Qualtop sí, tiene ciertas ventajas y tiene cursos adicionales. Entonces, bueno, con esto terminamos y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.